Cuando quiera puede empezar su presentación, doctor Zamora. En primer lugar, agradecerle, decirle que sabemos el ocupado que se encuentra en ese momento, pero usted ha tenido la amabilidad de presentarse hoy día. Para mis compañeros, amigos de diferentes países, deben saber que el doctor Zamora ha sido ministro de Salud de nuestro país y en el momento más difícil de la pandemia para el Perú, el momento que tuvimos la crisis más difícil y que gracias a las acciones que él tomó, el Perú pudo salir adelante y hoy día nos trae una presentación que nos va a ayudar mucho, sobre todo para poder entender cómo se gestionan proyectos en entornos difíciles, ¿no? En situaciones como la que hemos vivido. El doctor es un experto en el tema de salud y además es un Project Manager Professional con la certificación del PM4R del banco. Así que, doctor Zamora, está a su disposición el público. Usted puede empezar su presentación en el momento que lo considere. Buenas noches, colegas. En realidad siento mucho que la tecnología y el conocimiento de la tecnología no me haya ayudado para compartir con ustedes la presentación breve que yo he preparado para ustedes. Sin embargo, el hecho de que no tengamos la presentación no debe limitar para que les comparta con ustedes algunas de las lecciones aprendidas en nuestro país durante los terribles momentos de la epidemia. En primer lugar, permítame decirles, ubicarnos, ¿no? ¿Cómo está la situación del Perú en relación con la epidemia? En primer lugar, como ustedes saben, nos enfrentamos contra un virus totalmente nuevo, desconocido para la humanidad, pero que en este momento está generando devastación desde el punto de vista sanitario, social, económico y político. Para nadie es un secreto. Y aunque es un virus simple, digamos un virus respiratorio, que tiene 3 características básicas que lo hacen complejo en su manejo. La primera característica, eso lo hago la referencia porque el auditorio es múltiple, está conformado no por un personal sanitario, sino por personas y profesionales de distintas profesiones. Entonces voy a tratar de ser lo más sencillo sin que esto signifique simplón. La primera característica de este virus es que es muy contagioso, extraordinariamente contagioso. Y se contagia cuando 2 personas se encuentran cerca, una contaminada y una no contaminada, a menos de 1 metro de distancia. Esto es fundamental que se tenga como conocimiento. La segunda característica de este virus es que es un troyano. Durante 3 a 5 días, el virus está escondido en el cuerpo sin que ninguna tecnología lo pueda detectar. Se encuentra escondido, incluso la persona no tiene ningún síntoma y puede transmitir el virus a otra persona sin saber que lo porta, ni exista ningún método para detectar que uno lo porta. Por 3 días. A partir de ahí ya hay múltiples mecanismos para identificar el virus. Segunda característica, un troyano. Y tercera característica, mata. Mata a un grupo de personas con determinadas características. Mayores de edad, personas con sobrepeso u obesidad y con diabetes e hipertensión, básicamente. Entonces, muy contagioso, que vive escondido en el cuerpo del ser humano y que en determinados casos produce la muerte. Y hay una cuarta característica que ahora hemos aprendido, que aquellos que sobreviven la enfermedad quedan con secuelas que los discapacitan por un largo periodo de tiempo. Bueno, ¿qué hacer contra este enemigo, no? Porque no hay vacuna,
no hay tratamiento, no hay medicamento que lo prevenga, no tenemos herramientas. La única herramienta que tenemos, por las características que ya he señalado, es que nos mantengamos separados, alejados. Como es muy contagioso, es mejor, y como yo no sé quiénes de ustedes que me están viendo porta el virus y no tengo forma de tener absoluta certeza de que ustedes lo portan, mejor me mantengo separado de ustedes. Esa es la regla básica de la epidemia. No son los laboratorios, no son las comunidades de cuidados intensivos, no son los médicos, no son los medicamentos, no son lo que nos van a permitir bajar la epidemia. Es que nos mantengamos separados. Y solamente hay dos formas de mantenernos separados. Una, por el convencimiento. Carolina, Gloria, Patricia, Gladys, Gastón, Humberto, Ana Cecilia, Roberto, Ricardo, Anthony, Eddie, Marcel, por favor, no salgan. Por favor, si van a salir, manténganse distanciados uno del otro. No vayan a lugares concurridos. Por favor, pónganse la mascarilla. Por favor, lávense constantemente las manos. Por favor. Ese es un mecanismo. Y el otro mecanismo es, te prohíbo, Humberto, te prohíbo. No te puedo pedir por favor, te voy a prohibir porque hay un grupo de la población que no entiende, por favor, te voy a prohibir. No solamente no entiende, estoy mal usando los términos. Hay un grupo de la población que no entiende y otros que, a pesar de que entienden, no pueden mantenerse aislados. Marcel, te voy a prohibir. Cristian, Anthony, Eddie, Alonso, te voy a prohibir salir. Porque no quiero que salgas porque te vas a juntar con otros. Entonces son las dos herramientas. Para distanciamiento, o sea, lo que se llama la cuarentena, obligatoria, la mascarilla y el lavado de manos. Las tres herramientas que hasta ahora tenemos son premodernas. La cuarentena deriva, uno la encuentra hasta en la Biblia, es derivado de las pestes, donde la gente, al no saber qué era lo que pasaba, que mataba a la población, se escondía en sus casas. Y aquel que tenía la enfermedad se le llamaba apestado y se le ponía una cruz en la puerta de su casa para que nadie se acercara y se le ponía una persona que evitara que ésta saliera. La segunda, el jabón, es de la época romana. Los romanos inventaron el jabón, entre otras cosas, porque se dieron cuenta que había una relación entre el jabón y la reducción de la mortalidad. Y el tercero, la mascarilla, que deriva de los velos. La mascarilla solamente se puede hacer porque existe la máquina de coser desarrollada en la era industrial. No existe otra herramienta. Una herramienta bíblica, otra romana y otra de la época industrial. Eso es lo que nosotros venimos usando hoy. Bueno, para poder lograr que esa orden o que esa invitación se cumpla, Francis Fukuyama, politólogo, Francis Fukuyama, en la última edición de la revista Foreign Affairs, hace una comparación de todos los países y pone en un lado los países cuyos resultados han sido óptimos y en otro lugar los países cuyos resultados han sido menos óptimos, ¿no? Y él señala claramente que existen tres elementos para que la estrategia contra la epidemia funcione. Primero, que haya aparatos estatales competentes, o sea, que puedan ejercer su rol de brindar servicios. Segundo, que los gobiernos generen confianza en sus ciudadanos. Y tercero, que sus líderes sean efectivos.
En cambio, aquellos países que tienen estados disfuncionales, sociedades polarizadas y donde existe pobre liderazgo, los resultados más bien han sido menos, menos bollantes para la población. 3 elementos: un buen gobierno, participación y gran liderazgo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo se encuentran los países hoy, incluido el Perú? Y les voy a señalar que la epidemia solamente se mide por 2 indicadores. Dos. Uno, ¿cuánta gente está contagiada? Y 2, ¿cuánta gente ha muerto por la enfermedad? Aquellos que tienen pocos contagios y pocos muertos son muy exitosos. En el caso de América Latina, el país más exitoso en el manejo de la pandemia es Uruguay. Tiene muy poco nivel de contagio y hasta el día de hoy han registrado 69 fallecidos por COVID. No 69.000, 69 personas han fallecido por COVID. En una sociedad donde la cuarentena es voluntaria. Ahí ha funcionado: por favor, no salgas. Y si vas a salir, toma estas medidas. Uruguay, el desempeño de Uruguay en el manejo de la epidemia es incluso mejor que el que registra cualquier país europeo en este momento. ¿Cuál es el peor país en contagios? Pueden abrir sus micros, ¿eh? O sea, puede ser una conversación. ¿Cuál es el peor país en este momento? Hoy por hoy, el peor país en contagios. Perú. El Perú. Perú. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, Correcto. exactamente. ¿Perú en qué lugar está? En contagios, ¿eh? Tercero, creo. Tercero. No, está en décimo. Décimo. Ujú. Sexto. 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 Ok. Si hacía esta pregunta hace 2 semanas, hace 3 semanas o 4 semanas, el Perú ha ido bajando en la tabla de posiciones. Hace aproximadamente 3 meses estábamos primeros en la tabla, ¿no? Los segundos en la tabla, pero ahora estamos 12º. Los 10 primeros países son, en orden, Estados Unidos, la India, Brasil, Francia, Rusia, España, Reino Unido, Argentina, Italia, Colombia y México. Todos ellos, todos nosotros, con problemas de registro. Confiamos en que sean buenos los registros, pero digamos, 1 de cada 5 casos de COVID en el mundo se produce en los Estados Unidos, el día de hoy. 1 de cada 5 casos. El primer país con más casos es Estados Unidos, que invierte en su población, en términos de euros, contantes y sonantes para la salud pública, no para la salud total, sino para la salud pública, alrededor de 8.500 euros por persona por año. 8.500 euros por persona por año. Estados Unidos. Le sigue la India, el segundo país con mayor cantidad de contagiados. La India invierte 20 euros por persona por año. El primer país, 8.500, el segundo país, 20. El tercer país, Brasil, Francia, Rusia, etc. España invierte 3.500, el Reino Unido 4.500, Italia alrededor de 4.000 euros por persona, Colombia invierte aproximadamente 700 a 800 euros, Perú, ¿cuánto invierte? Dinero público. Por persona por año, en salud. Menos de €1. Perdón, no escuché.
Menos de €1. Menos de €1 por persona por año. Dato Menos de desconocido. €1 por persona por día. En el Perú invertimos 200 euros por persona por año. Menos de €1 por día, ¿no? Bueno, la India está peor. Ellos invierten 20 euros por persona por año, ¿no? O sea, ni siquiera, bueno, alguien me ayudará a hacer la cuenta, pero es bajísimo. En cambio, Estados Unidos invierte mucho más, Europa invierte mucho más. ¿Y Uruguay cuánto invierte? Que es el campeón en América del Sur, en América Latina en general, y en las Américas. Uruguay es el campeón. ¿Cuánto invierte Uruguay? €900 por persona por año, para una población de 3 millones. Chile invierte 2 veces lo que el Perú, aproximadamente 700 euros por persona por año. Uruguay 3 veces. Y Perú es uno de los que menos invierte en salud en las Américas. ¿Ok? El que más invierte es Estados Unidos en las Américas, Estados Unidos, Canadá, algunas de las islas del Caribe inglés, ¿no? Del Caribe europeo, situados en América Latina, y de ahí viene todas las Américas. Bueno, eso es en cuanto a contagios. En la lista de los 12 países más con mayor niveles de contagio se encuentran Argentina, encabezando, perdón, Brasil, luego le sigue Argentina, luego le sigue Colombia, parece la clasificación al mundial, ¿verdad? Brasil, Argentina, Colombia, México y Perú, en ese orden. Brasil, Argentina, Colombia, México y Perú. Las razones son distintas para que cada país haya tenido los niveles de infección que han tenido. En el caso de América Latina, todos estamos viviendo nuestra primera ola de infecciones. Europa está viviendo su segunda ola de infecciones. Y Estados Unidos está viviendo su tercera ola de infecciones. ¿Okay? Todos los países, casi todos los países tenemos altísimos niveles de infección, excepto 2 grandes continentes. Uno, Asia, y el otro, África. África es una situación especial que tiene que ver con la situación biológica de la relación entre el germen y las personas en África. Y en el caso de Asia es un patrón cultural, ¿no? Antes del advenimiento del uso obligatorio de las mascarillas, ya en Asia se usaba las mascarillas de manera regular. El espacio interpersonal en Asia como en Europa es grande, ¿no? Es muy difícil que entre 2 asiáticos se saluden como nos saludamos aquí en América Latina, ¿no? Igual hay muchas costumbres que son totalmente distintas en Asia que en Europa y que América Latina y América en general. Entonces tenemos un altísimo nivel de contagio. Segundo, un altísimo nivel de mortalidad. ¿Cuáles son los países que tienen mayor mortalidad hoy en términos absolutos? No relativos, absolutos. ¿En qué país mueren más gente? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Qué más? Argentina. Argentina. ¿Más? Brasil, me parece. Los tres. México. México, India. India, En Perú. Perú. El campeón de la mortalidad en el mundo es Estados Unidos, ¿no? El día de ayer sobrepasaron un cuarto de millón de fallecidos. Un cuarto de millón de personas fallecidas en Estados Unidos. De hecho,
en este momento se calcula que 1 de cada 4 personas fallecidas por COVID en el mundo muere en Estados Unidos. Estados Unidos, la potencia sanitaria en términos de inversión, tiene el mayor nivel de contagios y el mayor nivel de muertes. Pero como ustedes saben, los indicadores hay que estandarizarlos. Entonces se hace comparativo con la población. Entonces se usa como denominador el millón de habitantes. ¿Qué país tiene la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes? Perú. Reino Unido. Perú, Reino Unido, ¿alguien más? ¿Alguien más? Se mantiene Estados Unidos. Estados Unidos, ¿alguien más? Italia. Italia, ¿quién más? Esto también es bien dinámico. Hace 3 semanas, el campeón mundial de la mortalidad era Perú. Era Perú. Por ese indicador, número de fallecidos por millón de habitantes. Perú. Un total de 1.064 fallecidos por cada millón de personas. Desde hace una semana ya no es Perú. Es Bélgica. Bélgica tiene 1.300 fallecidos por cada millón de habitantes. Le sigue Andorra, que tiene aproximadamente 1.250 fallecidos por millón de habitantes. Le sigue Perú, con 1.064, pero ahí pegado está España, con 983, y Argentina con 904. Estoy seguro que en 2 o 3 semanas, por la forma en que se está comportando la epidemia en España, España nos va a sobrepasar. Porque esto es muy dinámico. Esto es absolutamente dinámico. De hecho, Italia también se va a aproximar. El día de ayer, solo el día de ayer, el Perú registró alrededor de 44 fallecimientos por COVID. En Estados Unidos murieron 1.913 personas por COVID. En Estados Unidos. En Italia 653 y en Polonia 650. Perú 44. Si nosotros nos remontábamos hace 2 meses, Perú tenía esas cifras, 600 fallecidos al día. Y Italia no tenía prácticamente nada. Entonces, la epidemia, y esa es la tercera idea que quiero dar, es muy dinámica en distintas sociedades. En el Perú, su presentación fue brutalmente veloz. Tuvimos la primera ola, tal y como se está viviendo en Europa en estos momentos. Una enorme ola que creció logarítmicamente en las primeras 4 a 6 semanas. Entonces paso a la cuarta parte de mi exposición. A la primera parte, el virus, el enemigo. ¿Qué características tiene? Segundo, la segunda parte. ¿Qué tipo de estado, qué tipo de herramientas tenemos para responder? Nuestras herramientas para responder son premodernas. No son modernas, son premodernas. El distanciamiento, la mascarilla y el lavado y el jabón. Esas son las más eficaces hasta el momento. De todas ellas, el distanciamiento es la más efectiva. El distanciamiento es la más efectiva. Y hay 2 maneras de distanciar a las personas. Por invitación o por coerción. La coerción se llama cuarentena, ¿no? En tercer lugar, para poder hacer un ejercicio coercitivo, se necesita un Estado competente. Un liderazgo sólido. Y es ahí donde vienen los proyectos.
Para poder evitar el contagio, nosotros queremos que las personas se queden en sus casas. Y para evitar que mueran, nosotros necesitamos sistemas de salud potentes, para que sean diagnosticados de manera temprana y el sistema de salud pueda responder a sus necesidades. Para que cada uno de ustedes reciba la orden, quédense en su casa, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita Carolina para que se quede en su casa? Para que no se mueva Carolina en su casa. Asegurar sobre todo un ingreso que me permita vivir. Muy bien, tu ingreso. Gastón, ¿qué necesitas para que te quedes en tu casa? No salgas, para nada. Complementariamente sería tener ahorros, ¿no? ¿Ahorros? Complementariamente a los ingresos. Sus ahorros, perfecto. Ricardo, para que no salgas, ¿qué más necesitas? Ricardo Landart. Su micrófono. Ricardo. Y necesitaría alimentos. Alimentos. Mis ingresos, alimentos. ¿Qué más? Cristian Ayaucán, ¿qué necesitarías? Alimentos. Ya. Recursos. Ustedes tienen hijos, ¿qué más necesitan? Un servicio. Ingresos, tener servicios. Luz, teléfono, internet. Internet. Ganas de vivir. Internet para el Netflix. Ganas de vivir también. Educación. Para la educación, para estas conferencias. Marcel, ¿qué más necesitas? Bueno, sí, algo para distraerse y no caer con la ansiedad. Claro, la salud mental, algo de distracción. Eddie, para que no salgas, ¿qué más necesitas? Micrófono, Eddie. Necesito trabajo. Doctor, necesitamos también la seguridad de que quedarme en mi casa, de que esa medida va a disminuir el contagio. O sea, que no solamente me quede yo en casa, sino que se queden todos. Esa seguridad es la que necesitamos también. Bueno, Miguel Cano, ¿qué necesitas? Gabriela Garay. Tecnología. O Miguel. Tecnología. Más. O cualquiera, ¿no? José Luis Navarrete, ¿qué necesitas? Básicamente acceso a los servicios y tener la disponibilidad de, digamos, de abastecimiento, alimentación y un poco también contar con los recursos como para poder afrontar esos gastos, ¿no? Muy bien, Miguel Ángel. Bisbal. Compañía, pienso yo. Para que no salgas, para que no salgas de tu casa. Compañía. Asistencia social in-house, ¿no? Compañía, ¿no? Porque somos seres sociales. Exacto. ¿Qué más? Un espacio Alberto. físico mínimo para hacer alguna actividad física. Un espacio mínimo. Perfecto. Bueno, ninguno de ustedes, para quedarse en su casa, ha dicho, necesito un médico, o una enfermera, o un técnico, o un laboratorio, o una cama de hospitalización. Porque teóricamente lo que queremos es que se quede en su casa para que no se contagie, ¿verdad? En el caso del Perú, nosotros tomamos la decisión de cerrar, hicimos la cuarentena más dura de las Américas. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de salud, como voy a explicar después, es muy precario. Entonces, ¿qué pasa en el Perú? Nosotros hicimos una cuarentena y el 82% de la población la acató. Dijo, está bien, vamos, nos vamos a quedar en nuestra casa. Ese vamos nos salvó aproximadamente 100.000 personas que no murieron por haberse quedado en su casa. Pero como nuestro estado es chiquito, nuestros servicios son
precarios, ese vamos se resquebrajó rápidamente y no lo pudimos sostener en el tiempo. La primera razón es porque 8 de cada 10 peruanos tiene trabajo informal. Trabaja al día. Sus ingresos son de día a día. En segundo lugar, 70% de los trabajadores de la PEA peruana no es la PEA suiza, no es la PEA de Luxemburgo, ¿no? Una PEA que puede rápidamente salir de su oficina y trasladar su trabajo a la casa. La mayoría son trabajadores manuales, son albañiles, trabajan en limpieza, confeccionan ropa y tienen que salir a trabajar al día a día su trabajo manual. No pueden llevar su ladrillo a la casa, su lavado a la casa. Entonces, número 1, gran riesgo. Nuestra gente tiene que salir a chambear. Sea precaria, informal y manual. Segunda, el Perú, América Latina se caracteriza por tener el menor del Internet y el Internet de menor calidad del mundo, probablemente. Si sacamos África, nosotros somos los peores. Y dentro de las Américas, por lo menos de América del Sur, el Perú es el que peor servicio de Internet tiene. Entonces, inclusive si yo quiero hacer trabajo remoto o educación a distancia, mi Internet no es de buena calidad. Entonces ya voy 2, tengo que salir a trabajar, y segundo, mi Internet no funciona. Tercero, el alimento. El alimento. Una tercera parte de los pobres y más pobres del Perú no tiene refrigeradora. Entonces tiene que salir a comprar al día su alimento para prepararlo ese día y consumirlo ese día porque no tiene un lugar donde guardar su alimento. Y el alimento no perecible es más caro que el perecible. Cuarto, en el Perú hay aproximadamente 2 millones de personas que no tienen vivienda adecuada y viven en situación de hacinamiento. Entonces uno le dice, abra sus ventanas, salgan al jardín, ventilen, ¿no? Es imposible. Hay grandes bolsones de pobreza en el Perú donde viven 2, 3, 4 familias en espacios muy pequeños. Hacinamiento. Y hay aproximadamente 2 millones de peruanos viviendo en Lima que no tienen agua potable. Agua. Entonces, me falta el agua, me falta el alimento, me falta el ingreso económico, estoy enclaustrado en un espacio muy pequeño, tengo que salir a trabajar, y cuando salgo a trabajar, ¿no? O tengo que salir a cobrar mi bono especial, que el gobierno ha dado un bono especial, resulta que solamente 1 de cada 4 peruanos en situación de pobreza y pobreza extrema tiene una cuenta bancaria. El resto no la tiene. ¿Dónde si no cobra su bono? ¿Dónde la puede cobrar? ¿Dónde hace la transacción financiera? La tiene que hacer en físico. Va al banco y hace cola para el banco. Y ahí se infecta. Enormes colas. Y la gente dice, mira esa gente ignorante, ¿no? Se le dice que no vaya a hacer cola y se va y hace su cola. Bueno, es que no le queda otra alternativa. Hay una zona del Perú, de Lima, que se llama Caraballo. Ahí viven 2 millones de personas. Y hay otra zona del Perú que se llama Miraflores. Ahí vive 250.000 de personas. Caraballo, 2 millones. Miraflores, 250.000. En Caraballo hay una sola oficina del Banco de la Nación. En Miraflores hay una sola oficina del Banco de la Nación. Entonces, como no era suficiente para la gente de Caraballo, se dijo, bueno, que vaya la banca privada y también usemos la banca privada para entregarle el bono. Bueno, el Banco de Crédito en Caraballo tiene
una oficina del Banco de Crédito en todo Caraballo. En Miraflores, 12 oficinas del Banco de Crédito en Miraflores. Entonces, hay tremendas inequidades. La gente sale a hacer cola, luego sale, cobra su bono y se va a hacer su cola en el gran mercado de Caraballo, donde compra para 1 o 2 días. Y se transporta en Lima Metropolitana en un transporte público de pésima calidad. Primero, el de Caraballo sale, toma su motocar, luego su motocar, su cúster, su combi, de su combi a su microbús, y solamente 1 de cada 10, 8%, casi 1 de cada 10 limeños usa el metro o el metropolitano, que son los que cumplen los protocolos de distanciamiento, ¿no? Más o menos. El resto de los peruanos y peruanas, no. ¿Cuál es el resultado? Joel, la sola. ¿Cuál es el resultado? Pues es una bomba. Claro, incremento de los contagios, Tom. Roberto Salcedo, ¿cuál es el resultado? Al no haber un control sanitario, un descuido en la sanidad, eso va a originar un incremento de enfermos y posteriormente fallecidos. Claro, Roberto. La gente sabe. Yo no me puedo quedar en mi casa. No me puedes decir que me quede en mi casa. Vivo hacinado, no tengo internet. Tengo que comprar el alimento. Aquí no hay agua. Tengo que ir a chambear. O por lo menos a comprar a cobrar mi bono. Y eso es en gran parte de América Latina. ¿Ok? Yo voy a contestar alguna de estas preguntas. Entonces, las peruanas y los peruanos, muchos en América Latina, no tuvieron posibilidades de defenderse frente al COVID por la precariedad de los servicios del Estado. Por eso que el entorno de los programas y proyectos orientados a controlar el COVID, el entorno político, económico, de la economía nacional, jugaba en contra de los peruanos y peruanas. En lo político, además, ustedes son gente informada, nosotros acabamos de tener el 4º presidente en 4 años. El 4º presidente en 4 años. El que habla fue el 8º ministro de Salud en 4 años. Y hemos tenido 36 viceministros de salud en 4 años. Entonces, el entorno institucional, político institucional, es absolutamente frágil. Y eso es importante tomarlo en cuenta para un proyecto, porque el entorno institucional para cualquier intervención, para el COVID o para cualquier otra, juega en contra del proyecto. Entonces, Roberto acertadamente nos dice, bueno, si la gente tiene que salir, y Joel también se ha dado cuenta, ¿no? Si no tengo Netflix, si no tengo computadora, si no tengo para hacer mi juego, los chicos salen, las señoras salen, los hombres salen. Eventualmente los abuelitos se quedan, hasta los abuelitos tienen que salir a conseguir algo para comer. ¿Ok? Resultado, al regresar a sus hogares, hay una gran cantidad que tiene COVID. Por eso el Perú estuvo, y como nosotros tuvimos una epidemia así, que fue una montaña rusa, que creció rápidamente las primeras 8 semanas, rápidamente escalamos a los primeros puestos de los países con más infectados en el mundo. Esa cantidad de gente infectada produjo un enorme grupo de personas que llegaron a los establecimientos de salud graves. Entonces pasamos al segundo eje. El primer eje, no te contagies.
El segundo eje, no mueras. Ya contagiados, llegan a los establecimientos de salud y hay que atenderlos. Entonces, esa ya es responsabilidad pura del ministro de Salud. En el caso del Perú, el Servicio Sanitario del Perú tiene 5 características que lo hacen un entorno de altísimo riesgo para cualquier ministra. El primero, y ahí viene lo que dice Francis Fukuyama nuevamente, para hacer referencia a un aparato estatal competente. Un aparato estatal competente. Para ejercer plenamente nuestras competencias, el Ministerio de Salud, la tenemos un poquito complicada. Lo primero es que deberíamos estar todos apuntando hacia el mismo objetivo y haciendo las cosas orientadas hacia ello, ¿no? Es lo que se llama el alineamiento. En el Perú existen 30 sistemas de salud. 30 sistemas de salud. Una de las fracturas del sistema de salud peruano es su fraccionamiento. 6 nacionales, públicos, 30 sistemas públicos de salud. 6 nacionales, el Ministerio de Salud, el sistema de la Seguridad Social del Perú, la sanidad de la policía, la sanidad naval, la sanidad militar y la sanidad aérea. 6 públicas. Más el sector privado, 7, de carácter nacional. Y tenemos 24 sistemas regionales. Cada región de nuestro país tiene un sistema de salud. Acá en nuestra conferencia hay mucho peruano, pero yo les voy a decir, en el Perú hay 24 regiones, yo soy ministro de salud, fui ministro de salud de todo el país, pero en realidad hay gobernadores en cada uno de estos departamentos o regiones. Hay un gobernador, y ese gobernador tiene un secretario de salud. En realidad, el que habla fue ministro de salud, y nuestra ministra actual es ministra hasta el cruce de la avenida Fawcett con la Marina, porque ahí empieza el Callao. Entonces, a partir de ahí hay otro ministro de salud, el ministro de salud del Callao, y el ministro de salud de La Libertad, y el ministro de salud de Apurímac, y el ministro de salud de Tacna, y el ministro de salud. Entonces, ponernos de acuerdo, 24 subsistemas de salud, más 6 nacionales, es extraordinariamente complejo y de altísimo costo de transacción, porque cada uno tiene sus sistemas administrativos, sus sistemas de información, sus sistemas de gestión clínica, de la forma en que se organizan sus recursos humanos, etcétera, etcétera, sus tecnologías. Bueno, entonces, ya, estamos fragmentados, número 1. 2, todos nosotros nos repartimos, les había dicho, 200 euros. 200 euros. Nos repartimos todos. 200 euros per cápita. Entonces nos repartimos cositas. Muy poquita plata para cada uno de esos subsistemas. ¿No? 200 euros por cabeza, por año. O sea, un euro, $1 por cabeza por día. Nos repartimos miserias. El Perú, o sea, fragmentado, precario, ¿no? Precario. Tercero, la tercera característica es, bueno, descentralizado. Entonces, no se puede ejercer el gobierno, hágase lo que yo quiero que se haga, ¿no? Tengo que gestionar permanentemente. Cuarto, taladrado por la corrupción. El sector salud del Perú es el segundo sector más corrupto después del Ministerio de Transportes. El año pasado se calcula que se ha perdido por corrupción 1.500 millones de soles en el Perú. Eso es aproximadamente 500 millones de dólares. Resultado, y hay otros elementos que son propiamente del sistema de salud, ¿no? Su enfoque,
hospitalario, etcétera, y con escasos recursos humanos. El sector salud es muy intensivo en el uso de recursos humanos, médicos, enfermeras, etcétera. En este momento, hoy, cuando ya la epidemia ha sido absolutamente controlada en su primera fase, nosotros carecemos de 60.000 trabajadores, nos faltan 60.000 profesionales de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, químicos, farmacéuticos, técnicos sanitarios, etc. 60.000. Somos deficitarios. Y en esta epidemia el golpe fue más duro, porque además los trabajadores mayores de 60 y con enfermedades como la hipertensión, la diabetes o la obesidad, se les dijo, vayan a sus casas, porque ustedes se van a morir acá en este hospital, váyanse. En ciertos hospitales perdimos 2/3 partes de nuestro personal de enfermería. Nos quedamos con 1/3 parte de las enfermeras que ya eran deficitarias. Entonces, y eso todos lo viven, todos en el mundo lo viven, pero hay países afluentes y hay países que son deficitarios. El Perú exporta aproximadamente 1.000 médicos al año. Somos exportadores netos de enfermeras. El Reino Unido, la mitad de sus trabajadores médicos y enfermeras son extranjeros. América Latina es exportador neto de trabajadores de salud, especialmente profesionales, y más aún profesionales altamente calificados. Todos están concentrados en las ciudades. Entonces, los sistemas de protección social, ya sea manejados por el Estado o manejados por el sector privado, agua, por ejemplo, manejado por el Estado, pero el Internet, la telefonía, la banca, la inclusión financiera, todo el sector privado, en el Perú es muy precario. Y el sistema de salud no deja de ser igualmente precario. Esas son las dos razones fundamentales por las cuales el Perú ha destacado con su altísimo nivel de contagio y su altísimo nivel de mortalidad. Lo mismo pasa con el sector privado. En el sector privado, en este momento el Perú tiene 1.800 camas de cuidados intensivos. Aproximadamente 1.500 de ellas son del sector público. Solo 300 camas son del sector privado. El sector privado peruano es pequeño en realidad comparado con otros sistemas privados de América Latina. Siguen muy lejos, son más pequeños que Colombia, que Venezuela, que Argentina, Chile, Brasil, donde el sector privado es mucho más grande. Entonces, la intervención en la epidemia tiene que contemplar un entorno complejo como el que he tratado de describir, y espero que haya tenido éxito en describir cómo es de complejo, y además es precario. Entonces, en suma, se hacen intervenciones para tratar de revertir esa situación con un Estado incompetente. Y cuando digo Estado, no digo solo gobierno, también la capacidad del Estado de movilizar al sector privado. Eso es bien importante tomarlo en cuenta porque los proyectos que hemos tratado de desarrollar, todos los proyectos que hemos tratado de desarrollar, caen en la categoría de proyectos de alto riesgo. ¿Por qué alto riesgo? Por la complejidad técnica del problema que estamos enfrentando, por la carencia de conocimientos que tenemos sobre todo por esta epidemia totalmente nueva, porque la experiencia se ha ido ganando a medida que se ha ido haciendo, a medida que se ha ido cometiendo errores, por el alcance de nuestras intervenciones, que como pueden ustedes ver, son precarias. En segundo lugar, es de alto riesgo porque las probabilidades de haber sido golpeados de la manera en que fuimos golpeados era alta, iba a tener un alto impacto, y todo lo que nosotros hiciéramos o planeábamos hacer iba a ser afectado críticamente en sus resultados y en su sostenibilidad.
Habiendo hecho esa evaluación del entorno y del altísimo riesgo de las intervenciones, no nos quedó otra estrategia para afrontarlo, o otra acción, que la aceptación activa. No podíamos derivar, deflectar, transferir, no. Un problema nacional que le compete al gobierno nacional y que teníamos que aceptar con todas sus dimensiones de manera activa. ¿Y cómo lo hicimos? Aumentando las inversiones y tratando de movilizar el máximo de los recursos intelectuales, tecnológicos que existían en el país. Lamentablemente, los resultados finales de nuestra intervención en el corto plazo no dieron su resultado por el brutal ola que enfrentamos desde un inicio, y que en el caso de Europa está enfrentando en este momento, no por debilidad institucional, sino por que ellos apostaron por ciudadanía, apostaron por invitar a la población a comportarse de una manera. Y ese comportamiento no se dio en la mayor parte de Europa, en donde rompieron las reglas básicas del distanciamiento social, el uso de mascarillas y otros. Y en el caso de los Estados Unidos no se dio, no por una invitación, no por la no invitación, sino porque efectivamente en Estados Unidos el problema es el liderazgo. El liderazgo, no necesariamente político, sino por el mensaje que el líder de la nación daba, ¿no? Puso en cuestión las mascarillas como no necesarias, no alertó a la población para tomar acción, disminuyendo la alerta, diciéndoles que esto no era un problema serio para la salud pública, incluso enviando mensajes en el sentido de que ya estaba controlado, que ya teníamos el tratamiento, que no había por qué preocuparse. Y Estados Unidos es una sociedad en este momento polarizada, dividida por aquellos que creen que hay que hacer medidas de control social y aquellos que privilegian sus libertades individuales sobre la sociedad, ¿no? Es una decisión de un país y todos creo que la respetamos, digamos. En Europa ha sido distinto, en Asia ha sido distinto, y en América, en el Perú más específicamente, nosotros tomamos la decisión de hacer una cuarentena obligatoria, pero no nos dio lo suficiente nuestra precariedad institucional, que hace que todas las intervenciones que se han tratado de hacer, ampliación de hospitales, dotación de oxígeno, montar laboratorios, hacer los lugares de aislamiento, todos estos son proyectos, ¿no? Cada uno de estos proyectos se enfrentaba a una extraordinaria debilidad, fragilidad, precariedad y complejidad institucional que nos llevó a los resultados que ahora tenemos y que espero que no se repitan. Hoy tenemos, y con esto termino, Eddie, discúlpame, la extensión de la exposición. Al frente tenemos un proyecto importantísimo, importantísimo. Vacunar y peruanos. Vacunar es un proyecto complejo. No es solamente tener la vacuna, sino garantizar toda la logística para su traslado en todo el país de manera segura. Garantizar que el personal esté adecuadamente entrenado para vacunar a las personas y tener organizada la demanda, saber qué personas requieren la vacuna. Si no tenemos organizada la demanda, así como la oferta, con tiempo, el proyecto vacunar a 10 millones de peruanos corre un extraordinario reto. Lo dejo para las preguntas. Muchas gracias, Víctor. Excelente presentación. Me imagino que hay un montón de preguntas que van a formular los participantes. Aquí voy leyendo primero la que hizo Gabriela, ella la escribió. Dice: consulta, doctor Zamora, considerando que la vacuna del COVID está por iniciar,
por venderse en España y Estados Unidos, ¿cuál considera que es la posibilidad real de Latinoamérica de obtener una versión, o sea, de obtener la vacuna? Es alta, es alta. La mayor parte de los países de América Latina ya han iniciado la compra del producto. Yo creo que, miren, en este momento va a ser más difícil conseguir jeringas para la vacuna que la vacuna misma. La producción de la vacuna ya está siendo garantizada para la mayor parte de los países. La entrega de estas vacunas, por supuesto, no van a ser que al Perú le van a entregar 10 millones de dosis de un solo golpe. Le van a ir entregando a todos los países de manera progresiva sus compras. Pero tiene que comprar el resto de cosas. Para que nosotros podamos vacunar de manera segura, tenemos que contratar una enfermera o un equipo de enfermería que vaya a vacunar casa por casa. Esas enfermeras tienen que estar adecuadamente protegidas con su equipo de protección personal. Entonces, tenemos que comprar millones de equipos de protección personal. Esas enfermeras, o médicos, o técnicos sanitarios, tienen que tener una mochila que garantice que la vacuna, si es Pfizer, esté a menos 70 grados centígrados en esa mochila o en ese bolso, ¿no? Y si no es Pfizer, tiene que estar a menos 8 grados centígrados, entre menos 8 y 8 grados centígrados. Eso también es otra compra enorme y dotación. En esa bolsa, además, tiene que haber jeringas, algodón, alcohol. Son compras millonarias, logísticas enormes que tienen que movilizarse en el país y hacerlo en poco tiempo. Sistemas de información. Y luego esa enfermera tiene que decirle, en la cuadra 10 de la avenida José Carlos Mariátegui, hay 50 personas para vacunar. 10 abuelitos, 20 personas mayores de edad con hipertensión, 20 diabéticos y otro grupo con obesidad. Sus nombres son tal y sus DNI son tal. Y tienes que ir a vacunar, porque no van a ir a los establecimientos de salud. Esa es transportarlos, que lleguen a las casas, informarles, que les abran la casa, etcétera, etcétera. Es todo un proceso complejo. Entonces, la vacuna, probablemente, queridos amigos, la vacuna probablemente termine siendo lo más fácil. La organización de la vacunación va a ser más compleja. Tremendo proyecto, realmente que es increíble. Tal vez cuando la vacunación era pequeña en cantidad, no se veía tanto la complejidad, pero estamos hablando de millones de personas, realmente que es más complejo de lo que uno esperaba. Y Eddie, 200 países, todos van a salir al mismo tiempo a comprar las jeringas, los equipos de protección personal, los termos, las cámaras de refrigeración. Todos vamos a salir a comprar al mismo tiempo. Wow. Veamos a ver otra pregunta, dice acá, a ver, ¿cómo nos estamos preparando para una nueva ola de contagios y sus consecuencias? Pregunta Ricardo Tafur. Bueno, ciertamente en el Perú estamos mejor preparados que en la primera oportunidad. Muchos de los colegas que nos escuchan no son del Perú. Solamente para ponerles un ejemplo, cuando el Perú inicia la lucha contra la epidemia teníamos solamente 100 camas de unidad de cuidados intensivos. Colombia tenía 5.000. Hoy día nosotros tenemos 1.800 camas de cuidados intensivos. No podemos seguir creciendo. No se trata ya del catre, del colchón, del equipo, del ventilador. Ya no tenemos médicos para hacer cuidados intensivos. Colombia tiene 10.000 unidades de cuidados intensivos hoy día operando. Nosotros en Lima tenemos 10 millones de habitantes, que es la cantidad de habitantes que tiene Nueva York. Nueva York tiene 5 veces más unidades de cuidados intensivos que la nuestra. Pero teníamos muchísimo menos, teníamos una décima parte de ello. En el Perú, cuando empezamos la epidemia, teníamos un solo laboratorio de salud pública que hacía las pruebas moleculares. Hoy día tenemos 80, pero teníamos solamente uno cuando empezamos la epidemia. Colombia tenía, creo que, alrededor de 100. Cuba tenía 6. Todos habían comprado pruebas moleculares, nosotros no, llegamos tarde.
Entonces, hoy día el Perú está en mejor condición que la que estaba en marzo de este año. Pero si lo comparamos con el resto de América Latina, estamos atrás todavía. Nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho. Tengo que invertir más. Aquí también nos dicen, bueno, acá preguntan, ¿cuántas vacunas deben comprarse si hay varias cepas? En el caso de los niños, ¿cómo se hará si no hay vacuna para ellos? Bueno, la vacuna es una sola cepa. Hay variantes del virus, pero no son tan diferentes. O sea, el virus tiene lo que se llama la espiga, la columna vertebral, ¿no? Y hay variaciones en puntos de la espiga, pero la columna vertebral sigue siendo la misma en todo el mundo. Entonces, por lo tanto, la vacuna sigue siendo igual, sea esta de Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer, la Sputnik, Sinovac, cualquier vacuna que se produzca se hace con el mismo virus, con distinta técnica, pero con el mismo virus. Sí, efectivamente no se van a vacunar. Hay 3 poblaciones que no se van a vacunar. 3. Niños menores de 18, gente joven y adulta menor de 65 que no tiene ninguna condición, hipertensión, diabetes u obesidad. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy hipertenso, no tengo diabetes, no soy obeso, no tengo 65 años y yo no soy candidato a ser vacunado. Tendría que vacunarme solamente por el solo hecho de ser trabajador de salud. Soy trabajador de salud, me vacunan a mí por estar en constante contacto con pacientes. Pero si no lo fuera, no tendría por qué, no estaría primero en la línea. Y hay el tercer grupo de que no se va a vacunar son las personas que no quieren vacunarse. En todos ellos va a circular el virus. En los que no quieren vacunarse, en los niños y en los jóvenes. Los que tienen que ser protegidos son trabajadores de salud, trabajadores de seguridad, profesores de escuela y personas que requieran esta vacuna por su condición de riesgo. Mayores de edad, hipertensos, diabéticos y obesos. Por eso es importante identificarlos. O sea que sí o sí se van a enfermar los que no van a recibir vacuna. Claro, pero la probabilidad de fallecer por esta enfermedad es menor en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Es minúscula. Esa es la razón por la cual en España, en Europa, la segunda ola es tan inmensa en contagios, pero en mortalidad baja todavía, porque los que se han contaminado son jóvenes, que salieron de marcha durante el verano. Gloria Sarmiento dice, gracias por compartir sus reflexiones, señor Zamora. Mi pregunta es, tomando en consideración el contexto y condiciones que generaron la situación de contagio y muertes a causa del COVID en Perú, y teniendo claro que los subsistemas nacionales han jugado en contra, ¿cómo se explica la diferencia de los resultados en la región Loreto y la región de Madre de Dios? Bueno, Madre de Dios es un lugar... Perdón, Apurímac. La región de Loreto y Apurímac. Perdón, ahí me equivoqué. Ya. Bueno, mi opinión es que hay 2 regiones, hasta 3 regiones, que se prepararon muy bien y cuyos resultados son bastante buenos para lo que se esperaba. La primera es Apurímac. Apurímac estuvo muy bien organizado, invirtieron bastante, fue la última región en tener golpe, y el golpe fue bajo en Apurímac, para lo que es comparado con otras regiones. La otra es Cajamarca y la otra es Ayacucho. Pero Apurímac destaca por su excelente organización. Loreto, en cambio, Loreto es imposible en Loreto pedirle a una familia que se quede encerrada en su casa al mediodía a 42 grados centígrados, sin aire acondicionado, en una casa de calamina. Es imposible, ellos tienen que salir. Y salieron. Segundo, bueno, el saneamiento básico en Loreto es la región con peor saneamiento básico del Perú. Tercero, Loreto tiene los peores indicadores educativos del Perú. Entonces,
es muy distinto a Apurímac, es muy distinto a Moquegua. Moquegua tiene los mejores niveles educativos, Tacna tiene los mejores niveles educativos, tiene un buen saneamiento y tiene las condiciones climáticas como para pedirle a las personas que se mantengan en sus casas. En cambio, Loreto no, es totalmente distinto. Lo mismo pasó en Ucayá, toda la parte de selva. Y lo mismo pasó en Brasil. Manaus ha sido un incendio por la epidemia. Y en Ecuador, la zona amazónica también. Acá hay una pregunta, dice, buenas noches, muy buena presentación. Adriana dice, si no van a vacunar a los niños, ¿cómo van a regresar al colegio? Bueno, ya hay 6 países de América Latina que los niños han regresado al colegio, están regresando al colegio, sin vacuna. En Europa, prácticamente la mitad o más de la mitad de los países europeos han continuado sus clases. En Estados Unidos, Canadá, continúan sus clases. Pero con medidas con protocolo, ¿no? De distanciamiento, de uso de protector facial, mascarilla, lavado de manos, control de temperatura y participación de los padres y de los profesores. Ojo, estas reglas tienen que tener un contexto. En el Perú, una tercera parte de las escuelas del Perú no tienen agua. Entonces, no es posible hacer llegar que los niños regresen a la escuela cuando la escuela no tiene agua. No es posible hacer que los niños regresen a la escuela si la escuela no tiene espacio físico para que los niños puedan estar separados. Necesitan 2 o 3 aulas más para separarlos. En el caso del Perú, no es por falta de vacuna. Probablemente se postergue el regreso de los niños por falta de infraestructura adecuada para la escuela. Y eso es antes del COVID y peor ahora en COVID. Acá tenemos otra pregunta, dice, excelente ponencia. ¿Qué buenas prácticas de gestión de proyectos recomienda para proyectos de esta naturaleza? De Miguel Isbal. Mira, esa es una extraordinaria pregunta, ¿no? Porque en el camino yo también me lo he preguntado en varias oportunidades, ¿no? Una es la prospectiva. O sea, poder anticiparse a los hechos, poder proyectarse en escenarios, poder valorar los riesgos hacia el futuro de cada una de estas intervenciones y poder tener planes B a cada una de ellas, porque todas son aventuras con un nivel de discreción. Este tipo de preguntas, ¿regresamos al colegio o no? En marzo. El plan A sería regresar al colegio. Bueno, preparémonos para regresar al colegio. Hagamos control de daños en el entorno. ¿Qué nos falta? Nos falta agua. Bueno, hay que ponerles agua, hay que ponerles nueva infraestructura, hay que ponerles internet, hay que ponerles facilitar, ¿no? ¿Qué pasa si cada uno de esos elementos falla? ¿Cuál es el plan B? ¿No? ¿Y cuáles van a ser sus consecuencias? Eso es lo que podemos hacer hoy, cuando la epidemia está en los niveles tan bajos como están hoy. O sea, lo que debimos hacer en diciembre, noviembre, enero de este año, pero que tuvimos que hacer en medio de la ola. Nosotros tuvimos que construir en medio de la ola. Hoy día podemos hacer prospectiva, y creo que esa es una buena práctica para la gestión de proyectos. Incluso lo de vacunas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 4 estados donde ya han hecho simulacro de vacunación. Con la vacuna Pfizer, la que necesita mayores niveles de congelación. Simulacro de vacunación. No tiene la vacuna, pero ya han hecho un simulacro. O sea que ya tienen el proyecto listo. Y lo están validando en campo. Nosotros todavía. Deberíamos hacer ya el diseño del proyecto y su validación en campo. Esa es otra práctica que debemos hacer. Lo que nosotros denominamos en gestión de proyectos los pilotos, ¿no? Tenemos espacio para eso. Acá hay una pregunta interesante de Kelly Rivera. Nos pregunta, doctor, ¿usted cree que es necesario ampliar el estado de emergencia sanitaria y qué medida debería tomarse como experiencia de la primera ola? Bueno, hoy día tenemos capacidad para hacer diagnóstico más temprano y podríamos hacer
cierres de barrios o de provincias o de distritos con mayor precisión de la que teníamos antes, ¿no? Que no teníamos la información completa o la información era tardía. Hoy día tenemos esas capacidades. Las emergencias sanitarias deben ser focalizadas. No todos tenemos por qué detener nuestras actividades porque una zona está afectada por el COVID. Vamos a tener segundas olas. Yo creo que no va a ser tan grande como la anterior, pero tampoco va a ser única. Van a ser segundas olitas en distintos lugares, ¿no? Pero no por eso tenemos que cerrar el país completo. Gustavo Aliaga pregunta, ¿qué información se tiene sobre los casos de reinfecciones en el Perú? Reinfecciones por COVID. Reinfecciones es insignificante, no se considera un riesgo para la salud pública. Información también está saliendo de que la inmunidad es más larga de lo que pensábamos, lo que es buena noticia. Ya tenemos vacuna, es buena noticia. Las reinfecciones son aisladas, lo que es buena noticia. Se presentó una mutación en Nueva Zelanda que no afectó a la espiga, pero no tiene un riesgo, también es una buena noticia. La mala noticia es que vamos a tener una nueva versión de este coronavirus en el futuro cercano, ¿no? Porque esta es la 7ª versión de coronavirus. Las tres primeras mutaciones del coronavirus, cuando salieron, eran ligeras, daban un resfrío común. Las otras 3 mutaciones dieron el H1N1, el SARS-1 y ahora hemos tenido el SARS-2. Cada mutación está siendo más dañina que la anterior. Esta no es la última, lamentablemente. ¿Y eso qué significa? ¿Que de cuánto tiempo podría presentarse esa nueva mutación? Bueno, no sabemos cuánto tiempo, lo que sí sabemos es que va a haber. Eso sí es absolutamente seguro. ¿En cuándo, dónde va a empezar? No sabemos. Pero ya sabemos por lo menos ya sabemos de qué se trata. Una pregunta que dicen es, una persona tuvo un diagnóstico de cáncer y tiene tratamiento sobre esa condición, ¿será candidato para vacunarse? No puedo responder a esa pregunta. Es caso por caso. En general, se espera que todos puedan ser beneficiarios de la vacuna. En específico, tendría que saber la edad de la persona, qué cáncer tiene, en qué estadio se encuentra, qué medicamentos está tomando. Disculpe, pero no puedo responder a esa pregunta profesional. ¿Las marchas de la semana pasada serán un detonante para el resurgimiento de los contagios, doctor Zamora? Mire, ninguna marcha, todas las marchas que se han producido en los Estados Unidos y que han sido estudiadas, demuestran que no son un riesgo para el aumento de los contagios, siempre y cuando estas hayan sido marchas protegidas por mascarillas. Si bien es cierto, en Estados Unidos y eso que han sido estudiados en los 45 estados donde ha habido movilizaciones masivas por lo de Floyd, ¿no? En el Perú, estas marchas han sido básicamente gente joven, la mayor parte ha sido protegida, no se espera que haya un aumento de casos. Pero así como no se ha probado de que no aumenta, tampoco ha sido probado que aumenta. O sea, esperemos que no. Todavía hay varias preguntas, pero doctor, no sé cómo está su disposición de tiempo. Todavía hay algunas preguntas más. Bueno, voy a cogerle algunas más para que no cansarlo con tanta No, yo estoy libre. Yo no tengo ningún problema. Bien, la audiencia de repente ya está agotada. No, porque siguen preguntando. Es un tema de mi absoluto... es mi tema, digamos. Perfecto. Aquí hace una pregunta, nos dice Tatiana, nos dice, buenas noches, doctor, por favor, ¿qué cualidades en el liderazgo usted destacaría como necesarias para manejar situaciones muy particulares como esta pandemia?
Mire, el liderazgo en este caso es un liderazgo de carácter político. Y dentro del liderazgo político hay que rescatar la capacidad comunicacional. El líder tiene que saber comunicar el riesgo a los cuales nos enfrentamos, las soluciones que se sabe que existen y que se sabe que no existen, ¿no? Es de destacar en algunos países como, por ejemplo, Nueva Zelanda, Noruega, casi todos esos países nórdicos, el liderazgo ejercido básicamente, incluso Alemania, ¿no? El liderazgo de la mujer ha sido muy claramente destacado en las escuelas de liderazgo y COVID, ¿no? En cambio, los liderazgos más bien opacos, ¿no? Que no transparentan la información. Los liderazgos confusos, ¿no? Que un día dice una cosa, un día dice otra, o el líder dice A y abajo en la estructura dicen B. Los liderazgos confrontacionales no han servido en ningún caso para poder aglutinar, porque de lo que se trata es de que todos estemos alineados frente a un solo objetivo. Y el objetivo tiene que ser claramente comunicado en materia de lo que se pretende lograr, ¿no? Sea poco, mediano, mucho. Y en ese sentido, yo soy autocrítico y lo he hecho en todos los foros en que he podido. En el caso peruano, en mi caso, autocríticamente, creo que no hemos sido capaces de comunicar claramente el tamaño del problema que enfrentamos, ¿no? Miguel Ángel Vivaldi dice, entiendo que estamos hablando de gestión de portafolios, programas y proyectos. Pregunto, ¿el Estado contó o cuenta con gerentes y equipos de gestión de proyectos? No. El Estado es muy débil. El Estado, no solamente, bueno, a ver, la respuesta tiene dos ejes, ¿no? No cuenta con gerentes de estas características en el volumen suficiente. Existen, pero debería existir más, una masa crítica de gente profesional en la gestión de programas y proyectos de estas características. Y número dos, la inestabilidad de estos gerentes juega en contra de la gestión de los proyectos. Les acabo de decir, yo soy el 8º ministro, 36 viceministros, cada uno viene con una parte de su equipo y la rotación de los gestores es demasiado alta, ¿no? En eso los países europeos nos llevan larga distancia, incluso Estados Unidos y en otros donde hay la carrera del servicio civil. O sea, donde un gestor puede ir avanzando en la organización a medida que gana experiencia, se forma, obtiene resultados, ¿no? Hace una carrera pública. En el caso peruano, eso que se inició con un programa que se llama Servir, no ha penetrado suficientemente. Pero eso es una deuda de la sociedad peruana. Ricardo Landa dice, ¿en qué estados de Estados Unidos se realizó la simulación de vacunación? ¿Tiene esa información? Sí, de hecho lo he publicado hoy día en mi Twitter. Déjeme ver. Mientras lo busco, puedo ir contestando otra pregunta. Sí. Doctor, si sabemos todo lo que tenemos que hacer a futuro, ¿por qué no se toman las medidas desde ahora? Por ejemplo, el stock de jeringas, los implementos para los médicos, etcétera. Se nos acaba de caer el gobierno. Hemos instalado la nueva presidencia hace 2 días, digamos, ¿no? De un anterior gobierno que duró una semana, de un anterior gobierno que estaba pendiente de la vacancia, permanentemente en el Congreso. De hecho, la salida mía del Congreso fue que tenía 2 interpelaciones congresales. Yo paraba la mitad de mi tiempo en el Congreso, ¿no? Interpelado. Lo que está bien, digamos, que nos interpelen, pero va en detrimento de la gestión pura, ¿no?
asumiendo la estructura de un proyecto para la vacunación, ¿qué estructura se recomienda para ese proyecto? De Gastón Pavletis. ¿Qué estructura? Bueno, antes de eso, Rhode Island, Texas, Nuevo México y Tennessee. Son los cuatro lugares de Estados Unidos donde se ha iniciado este simulacro, digamos, de cómo va a ser la utilización de la vacuna Pfizer. Me preguntaba, perdón, sobre... ¿Cómo debería estar estructurado ese proyecto de vacunación en base a su experiencia? Bueno, en primer lugar es un proyecto nacional. No puede ser descentralizado. No puede dejarse a libre albedrío a los gobernadores regionales, a los alcaldes, que ellos decidan cuándo vacunar, dónde vacunar, a quién vacunar, qué vacunar. No, no. Es un proyecto nacional. Financiado y dirigido nacionalmente con un comando único que ponga la vacuna a disposición de todos los subsistemas existentes, pero contra demanda, contra la organización de su propia demanda. La Seguridad Social pone a disposición su demanda y cada subsector pone a disposición del Ministerio de Salud su demanda, dónde están para vacunarlos. Es un proyecto vertical, top-down, de arriba hacia abajo, de comando central único, con un solo protocolo y de acción nacional, ¿no? Incluso va a necesitar una ley especial para la vacunación de estas características por su alto valor social, ¿no? Acá hay una pregunta, dice, doctor Zamora, ¿cómo se han venido desarrollando los procesos de adquisiciones? Actualmente tenemos procesos muy complejos y con plazos muy extensos. ¿Qué cambios se requiere? Bueno, parte de las declaraciones de emergencia, liberan al Estado de esos procesos, ¿no? El problema central ya no es el proceso de adquisición propiamente dicho en los pasos burocráticos, es el técnico. O sea, como esta es una enfermedad nueva que tiene productos nuevos, no sabemos exactamente las especificaciones técnicas de lo que queremos comprar. Yo les pongo un ejemplo en este momento. Si yo salgo en este momento a comprar una cámara frigorífica para vacuna COVID de menos 60 grados centígrados, ¿cuáles son las especificaciones técnicas de esa cámara frigorífica? Si nunca antes hemos tenido esa vacuna. Entonces, me voy a demorar en elaborar los términos de referencia y probablemente me encuentre con un mercado que todavía recién se está formando para entregarme ese producto. Va a tener escasez de proveedores. Lo mismo ha pasado con las mascarillas, cuando queríamos comprar mascarillas. Ha habido fallas en el mercado, fallas tanto de la oferta como de la demanda. No saber qué comprar, ni cuánto comprar, y por el otro lado, los ofertantes no tener la capacidad para producir lo que queríamos comprar. Entonces, en este momento, yo entiendo el lado burocrático administrativo que es tedioso, pero en este momento el punto crítico es qué comprar y si el mercado va a responder a esas necesidades de compra. Como le vuelvo a repetir, algo tan simple como comprar jeringas. Es probable que nosotros queramos salir a comprar 10 millones de jeringas y compitiendo con 200 países que están comprando igual o mayor número. Imagínense competir con la India, o con Brasil, o con Egipto, o con Estados Unidos, que van a comprar jeringas, pero si es que no las han comprado ya. Acá hay una pregunta que hace Sandro Fernández, señala, ¿qué lecciones aprendidas de gestión de crisis nos podría compartir? Bueno, mire, para nosotros, o para mí particularmente, yo he vivido muchas crisis en mi experiencia profesional, ¿no? De carácter local, de carácter regional. He asistido a varios países enfrentando estas crisis, pero lo que hemos vivido yo nunca lo he visto. Nunca he visto la magnitud
y la violencia con la cual esta epidemia nos ha golpeado en el caso peruano. Miles de personas llegando a nuestros establecimientos de salud a borbotones, ¿no? Y ser prácticamente incapaces de responder frente a ello. El caso del nororiente peruano fue el más dramático de todos, ¿no? Sin infraestructura, sin equipamiento, sin gente. Mal haría decir que hemos aprendido a manejar crisis. Seguramente necesitamos una reflexión mucho más profunda al respecto, ¿no? Pero es que la magnitud ha sido demasiado desbordante, demasiado grande. Todavía no creo que hemos podido procesar eso adecuadamente. Y gracias por la pregunta, más bien. Es una tarea pendiente. Una última pregunta. ¿Se ha considerado el uso de las TIC para el seguimiento de personas infectadas? ¿De las TIC? Sí, de las TIC, tecnología. Sí. De hecho, en medio de la epidemia, nosotros sacamos un decreto legislativo para llevar a otro nivel lo que es la telemedicina. Y el día de hoy hemos salido de esta epidemia con una plataforma legal que permite el desarrollo y la expansión del uso de la telesalud. Historia clínica electrónica, receta electrónica, consulta médica remota, que no estaba considerada en la ley como algo válido, transacciones financieras entre proveedores de servicios. Hemos salido de la epidemia con una nueva plataforma para usar tecnología de información para hacer seguimiento de los pacientes. Para COVID, pero que actualmente ya está empezando a ser utilizada para hipertensos, diabéticos. Es cierto que todavía está en su primera fase de expansión, pero eso ya nadie lo detiene. Nadie lo detiene. Y eso lo hemos creado, su estructura legal, para darle para su avenida, la avenida legal por donde este programa pueda discurrir, lo creamos durante mi gestión. Y la tecnología ha caminado violentamente. De hecho, he sido invitado a una conferencia dentro de 2 semanas donde se va a hacer una presentación de los avances en el Perú, de nuevas tecnologías para la gestión sanitaria, ¿no? Los avances que se han producido en estos 6 meses. Eso ha sido una cosa que sí hemos avanzado muchísimo. ¿Aló? ¿Sí? Sí, disculpen, una pregunta, Eddie. Sí, Jorge. Gracias, doctor Zamora, gracias por su presentación. Mi pregunta va relacionada al tremendo problema que se ha tenido a nivel de las regiones. Doctor Zamora, ¿usted cree que el Perú realmente, o políticamente hablando, tiene la madurez suficiente para que tengamos gobierno descentralizado? Mire, yo le voy a responder de 2 maneras. Uno, yo creo que debemos tener una gestión descentralizada. Yo sí creo que debe haber descentralización. Lo que no creo es que debemos tener esta descentralización. Esta descentralización debe ser revisada. Y hay formas y formas de descentralizar, y yo creo que nos hemos equivocado en el Perú de la forma en que hemos descentralizado, por lo menos salud, ¿no? Educación está mejor organizado. Y hay otras que no se han descentralizado, se han desconcentrado más, ¿no? La seguridad social, por ejemplo, es una organización totalmente descentralizada. Y tiene sus pros y tiene sus contras. Yo sí creo en la descentralización, pero no en esta, la que tenemos en el Perú. Gracias. Yo sé que no he respondido a su pregunta, pero esa es mi respuesta. Muy bien, amigos, creo que ha sido una noche muy enriquecedora. Hemos reflexionado mucho sobre un tema tan importante y tan latente, porque en realidad esto de la pandemia sabemos que tenemos para largo. Me quedo con esta reflexión. Pienso que nos ha venido a cambiar el estilo de vida, sobre todo porque ya ahorita acabamos de darnos cuenta que no todos se van a poder vacunar, eso es por un lado. Y segundo, porque si también va a venir una segunda versión del virus, una nueva mutación,
nada nos indica que volvamos a tener que estar en una pandemia nuevamente y estar en cuarentena. Entonces, yo creo que los cambios van a ser, ya son radicales en estos nuevos años que nos esperan, pero tendremos que adaptarnos y salir adelante como siempre. Doctor Zamora, muchas gracias por su intervención. Solamente quería, no solamente agradecerle, sino también hacerle una invitación. Nosotros estamos organizando un congreso internacional de dirección de proyectos para todos los países de América Latina y el Caribe, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Se va a llevar a cabo el 4 y 5 de diciembre, y usted está invitado, si usted tiene tiempo, para hacernos una presentación magistral en el Congreso. Estaríamos encantados de poder contar con su presencia. Así que desde ya le lanzo la invitación y muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Zamora que nos ha... Yo también... Bueno, les estoy dejando mis coordenadas para lo que ustedes deseen. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Zamora. Gracias, doctor. Una foto que tomamos. Doctor, una foto para... Antes de... Prendan sus cámaras, por favor. Su trabajo salvó muchas vidas en el Perú. Muchas gracias. Vamos a tomarnos una foto para recuerdo. A ver si activan sus cámaras, por favor. A ver, todos traten de activar su cámara, por favor, para que podamos tener esta... Siempre ustedes saben que esto nos sirve para recordar esta bonita noche. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, doctor Zamora. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, Víctor. Cuídate mucho. Muchas gracias. Muchas gracias.